Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos. Soy Piero Soto, director general de comunicaciones de la Universidad Técnica Federico Santa María. El domingo 25 de octubre, nuestro país deberá enfrentar la decisión política más importante de los últimos 30 años, en donde la ciudadanía podrá aprobar o rechazar la redacción de una nueva constitución, además del órgano que debiera redactarla, una convención mixta constitucional conformada por personas, ¿cierto?, de la ciudadanía y parlamentarios, o una convención constitucional conformada exclusivamente por miembros elegidos popularmente. Hoy iniciamos este ciclo de charlas con una entrevista donde abordaremos las principales razones, los principales argumentos sobre por qué cambiar la actual constitución política de nuestro país. Para ello, queremos dar la bienvenida y agradecer por abrir este ciclo de conversatorios a la destacada periodista nacional Mirna Schindler, conductora del programa Radio ADN, hoy en Radio ADN Chile, y panelista del programa de la red Pauta Libre. Luego de titulada de la Universidad de Chile, rápidamente destacó como reportera crónica política en el diario El Mercurio. Trabajó durante 13 años en el programa Informe Especial de TVN, en donde realizó importantes reportajes que le dieron a un espacio valorado en el periodismo de nuestro país y en el periodismo de investigación. En el 2014 también estuvo en Ahora Noticias de Mega, realizando reportajes y cubrió el fallo de La Haya. Fue profesora de la Escuela de Comunicaciones y Periodismo de la Universidad Adolfo Ibáñez. Y en radio fue conductora por 4 años de Mañana será otro día de Radio Concierto. Es una analista aguda y una gran lectora. Destacaba hace solo un mes la revista Paula, resaltando su notoria participación en redes sociales y en el periodismo de opinión. Muchas gracias, estimada Mirna. Para nosotros como Universidad Técnica Federico Santa María es un placer contar contigo. Muy buenas tardes y el espacio, por supuesto, es todo tuyo. Muchas gracias, Piero. Gracias a todos los que nos están viendo en este momento. Primero, darles las gracias a la comunidad universitaria, por supuesto, de la Universidad Técnica Federico Santa María. Bueno, es un momento muy importante porque hoy, naturalmente, se cumple un aniversario más del plebiscito de 1988, en el que me tocó a mí votar por primera vez, pero además estamos a 20 días de un hecho histórico, ¿no?, que es el plebiscito constitucional del 25 de octubre. Y bueno, la verdad es que todo el ambiente político, social, de alguna manera nos convoca a este momento, más allá de las posiciones que cada cual pueda tener. Se trata, sí, absolutamente de un hecho histórico. También lo reflejan las encuestas. La última encuesta Criteria Research muestra que el 71% de los encuestados particularmente votaría por la opción apruebo, pero también al mismo tiempo destaca que apenas un 11% dice estar informado de en qué consiste justamente el proceso de cambiar la constitución política del país. Y eso hace que en esta oportunidad nosotros queramos abordar junto a un destacado académico que ya vamos a presentar precisamente eso, ¿no?, las razones que explican y que en definitiva justifican el cambio a la Constitución. Quiero presentar entonces al académico John Cherney para justamente profundizar en la opción apruebo. ¿Qué tal, John? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, de paso también darle la bienvenida a todos los que nos están siguiendo por Zoom, por Facebook Live y por supuesto, ¿no?, aquellos que nos quieran hacer llegar sus preguntas a este conversatorio. Así que paso a presentarte, John, y a presentarte ante la comunidad virtual que nos está viendo hasta ahora. Bueno, John es abogado, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile, tiene un máster en la London School of Economics, también es doctor en Derecho de la King's College London, actualmente se desempeña como investigador y docente en Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. En sus líneas de investigación, él trabaja la teoría política, la teoría constitucional, la teoría crítica y el derecho constitucional. Y en su libro, The Illusion of the Press, él explora críticamente la teoría y práctica de la libertad de expresión desde el siglo XVII hasta el presente. Así que, bueno, John, de más está decir que estamos con un tremendo académico para poder profundizar contigo, ¿no?, las razones de por qué es importante no solo aprobar el cambio de una nueva constitución, sino que iniciar
este proceso constituyente. Así que lo primero es preguntarte, ¿por qué el día 25 de octubre debiera ganar, digamos, la opción apruebo por una nueva constitución? Bien, muchas gracias, Mirna, por la presentación. Quisiera agradecer también a la Universidad Técnica Federico Santa María por la invitación a participar en este ciclo de conversaciones sobre el proceso constituyente. Bien, la verdad es que son múltiples las respuestas que se pueden dar a esa pregunta. Es una pregunta compleja, pero yo creo que hoy día la respuesta más nítida que se puede ofrecer es el hecho de que la Constitución funciona como una bisagra. La Constitución es un puente que permite articular las demandas ciudadanas y canalizarlas a través de las vías institucionales, de modo tal que esas demandas puedan ser procesadas a través del sistema político. Si es que la Constitución no cumple esa función, si es que la Constitución no puede hacerse cargo de las demandas ciudadanas, entonces esas demandas comienzan a acumularse a lo largo del tiempo. Yo creo que hoy día nosotros podemos decir sin mayores problemas de que hemos sido testigos de cómo en los últimos 15 años, y quizás durante más tiempo, un conjunto de demandas, como por ejemplo la demanda por la educación, la demanda por la previsión social, la demanda por la salud, la demanda por el reconocimiento de los pueblos indígenas, y tantas otras han sido levantadas por la ciudadanía, y sin embargo esas demandas no han sido debidamente procesadas por el sistema político. Y tal como sucede en una olla de presión, donde el calor comienza a concentrarse y llega un momento en el cual no puede más y esa olla termina por estallar, lo mismo sucede con los sistemas políticos. Cuando hay demandas que no pueden ser debidamente procesadas por el sistema institucional, y es una constitución la que en una buena medida tiene que hacerse cargo de aquello, entonces esas demandas se acumulan y terminan por explotar, así como explotaron el día 18 de octubre. Entonces, por eso que hay un conjunto de explicaciones que nos permiten de alguna manera entender por qué el conjunto de normas que están contenidas en esa Constitución han producido esta obstrucción. Pero esa es una explicación jurídica, que por supuesto que es relevante y si quieres podemos analizarla. Vamos conversando, sí, de todas maneras. John, es que me parece para que también podamos ir estableciendo justamente este diálogo y además para que también poder sumar las opiniones y las preguntas que tienen los distintos participantes de este conversatorio virtual. A ver, yo partiría preguntándote, porque justamente la idea es que nos ayudes a comprender aquello que se ha instalado en el debate nacional, ¿no? Entre una opción y otra. Entonces yo quisiera partir preguntándote por qué, o más bien, si es la actual Constitución de 1980, la Constitución de Pinochet, la Constitución ideada por Jaime Guzmán, o es la Constitución reformada muchas veces y que el año 2005 el presidente Ricardo Lagos señalara como aquel texto constitucional que, comillas, se pone a la altura del espíritu democrático de todos los chilenos, uniéndose Chile tras este texto constitucional. ¿De qué constitución estamos hablando hoy? Sí, bueno, esa es una pregunta que se refiere a la identidad de la Constitución, ¿no? ¿Es esta la Constitución de Pinochet o es esta la Constitución de Lagos? Ha sido una pregunta que ha estado ahí permanentemente flotando en la discusión pública y parece ser una pregunta importante para definir si es que esta Constitución es o no legítima, ¿no? En principio uno podría decir, bueno, si esta es la Constitución de Pinochet, y en consecuencia es la constitución de una dictadura militar, y por lo tanto es una constitución que resguarda el proyecto de esa dictadura militar, evidentemente que ahí hay un problema de origen. En la esfera constitucional muchas veces esta pregunta se formula en términos de si ese problema de origen puede solucionarse a través del paso del tiempo. Porque como tú bien dijiste, esta Constitución ha sido reformada en múltiples ocasiones. De hecho, es la Constitución que más reformas ha recibido de todas las constituciones que han existido en Chile desde el año 1828 en adelante. Entonces uno podría, de hecho, si es que uno hace el ejercicio y lee la Constitución vigente y la compara con el texto de la Constitución de 1980, se va a dar cuenta de que es una Constitución muy distinta. Se han cambiado muchas cosas en la gran reforma del año 2005. De hecho, se cambió la firma, como tú decías, de esa Constitución. La firma de esa Constitución
hoy día es la del expresidente Lagos. Pero sin embargo, y a pesar de todas esas modificaciones, a pesar de todas esas reformas, subsiste un problema que desde mi punto de vista es el problema más importante de esa Constitución. Y el problema es que esa Constitución impide, como te decía en un comienzo, que las demandas ciudadanas puedan ser canalizadas adecuadamente. La Constitución se ha transformado en una tremenda barrera, ¿no?, en un límite infranqueable, que lo que hace es mantener el proyecto de la dictadura que se construye al alero de esa Constitución, que no está todo completamente en esa Constitución, sino que está en el ordenamiento jurídico en general, está también en nuestras propias prácticas sociales y políticas que se han instalado desde la dictación de esa Constitución, pero ese proyecto no ha podido ser modificado en su esencia. Y eso hace que esa siga siendo la Constitución que resguarda ese proyecto, a pesar de todas las transformaciones. Y en ese sentido podemos decir, bueno, a pesar de las reformas, a pesar de que la Constitución lleva la firma del presidente Lagos, esa Constitución sigue resguardando el orden impuesto por la dictadura y en ese sentido sigue siendo la Constitución de la dictadura. Vamos a entrar en el tema de las demandas y esto que tú señalas y visualizas como una Constitución que actúa como una bisagra, ¿no?, entre, digamos, el Estado en sí mismo, hablemoslo de esa forma quizás, ¿no?, y la ciudadanía y sus legítimos deseos, ¿no? Pero antes de eso, para ir dibujando este cuerpo completo, ¿no?, y después vamos a ir a los detalles, te quisiera compartir, por ejemplo, lo que dice el historiador y académico de la Universidad Diego Portales, Hugo Herrera, cuando dice que el proceso constituyente es la vía ancha para salir de la crisis y que esta Constitución, a pesar de todas las modificaciones que ha tenido, no funciona como símbolo porque, en definitiva, es un símbolo que divide. Entonces, ¿qué tan importante es la redacción de una nueva Constitución como símbolo capaz de unificar a todos en este país? Bueno, yo creo que es muy importante. La Constitución, por supuesto que tiene una dimensión jurídica. La Constitución contiene un conjunto de normas que buscan regular la organización del poder político y resguardar también un conjunto de derechos fundamentales y de libertades básicas, ¿no? La Constitución regula el Congreso Nacional, la Constitución regula la institución del Presidente de la República, el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, y así un largo etcétera, ¿no? Y por supuesto que eso lo hace a través de normas jurídicas, ¿cierto?, que delimitan el ámbito o las capacidades que cada uno de esos poderes u órganos del Estado tiene, ¿cierto? Pero por otro lado, la Constitución tiene una dimensión simbólica que es importantísima. La Constitución debe ser entendida como el punto de partida que permite que un grupo humano, que un grupo de personas pueda actuar en conjunto. De eso se trata la Constitución. La Constitución nos permite, como sociedad, como cuerpo político, como pueblo, como ciudadanía, poder diseñar un proyecto colectivo y poder ejecutar ese proyecto colectivo. Y en ese sentido, si es que la Constitución es vista por un grupo importante de ciudadanos como un texto que no le pertenece, incluso aun cuando no la haya leído, y ahí me gustaría volver a una información que tú dijiste en un comienzo, el 70% de la población, dijiste, de acuerdo a una encuesta de Criteria, dice que quiere modificar esa Constitución. Sin embargo, el 11% declara estar informados sobre el proceso. Criteria también hace una encuesta en diciembre del año pasado, donde dice que un 80% de la población quiere modificar la Constitución, y sin embargo, de ese 80%, solo un 13% de las personas declara haber leído la Constitución. Y sin embargo le parece que es necesario cambiarla, y eso es lo interesante, dices tú. Eso es muy interesante, porque eso de alguna manera nos dice, la Constitución contiene normas jurídicas que determinan el contenido de un proyecto político, pero no es necesario que la ciudadanía conozca esas normas jurídicas para saber si es que ese proyecto político funciona o no. Entonces, lo que nos está diciendo eso es que para que una Constitución funcione, no solo tiene que tener normas que diseñen adecuadamente un proyecto político, sino que además esa Constitución tiene que estar legitimada por la ciudadanía en su conjunto. Esa Constitución tiene que permitir que todos, a pesar de nuestras diferencias, que son completamente válidas, sintamos que esa Constitución, que ese pacto, que ese proyecto nos pertenece. Eso es fundamental. Y ahí entonces la pregunta que también surge y que plantea el sector que está por la opción del rechazo
es que es posible cambiar esa constitución reformándola, dicen ellos, en el Congreso, sin tener que esperar 2 años para este proceso constituyente y sin el gasto enorme que supone. La Cámara en 2019 proyectó un gasto de 2.700 millones de pesos en el caso de una convención constituyente. ¿Qué respondes tú frente a eso? Bueno, yo creo que en primer término ponerle precio a los procesos políticos que son fundamentales para el diseño de nuestras instituciones y para nuestros proyectos colectivos de aquí a un futuro importante, diría yo, relevante, es muy mezquino. ¿Ah? Y yo entiendo que eso también es parte del proyecto político de la Constitución vigente, ¿no? Cuantificar, ponerle números, mercantilizar cuestiones que no pueden ser objeto de esos procesos, ¿no? Ponerle un precio a un proceso constituyente cuando estamos en una crisis política que reclama con urgencia una nueva constitución, ¿ah? Es no entender el problema. ¿Ah? Eso por una parte. ¿Ah? Y por otro lado, esto no es algo la crisis constitucional en la que estamos, ¿ah? Si bien explota el 18 de octubre, ¿ah? Ella explota después de un largo proceso de acumulación de esta olla a presión. Por lo tanto, acá ya tenemos acumuladas varias décadas de experiencia. Y esa experiencia nos enseña, entre otras cosas, que esta Constitución no permite, a través de sus propios mecanismos, transformarse en una Constitución que habilite el proceso político. Entonces, la pregunta que uno debiera hacerle a quienes formulan esta hipótesis de que la Constitución puede reformarse mediante los mecanismos que ya están establecidos en esa Constitución, es, bueno, ¿por qué eso no ha sucedido en tanto tiempo? Perfecto. Disculpa, no sé si quieres cerrar ese punto, John, para pasar al... ¿Sí? Perfecto. Es que mira, ahora otro de los temas, ¿no es cierto? Yo estoy recibiendo, lo que pasa es que yo estoy mirando acá al costado porque están llegando las preguntas de todas las personas que están participando, pero permítanos que cerremos la conversación y ahí vamos a tocar tratando de responder, por supuesto, a las inquietudes de los participantes. Pero quiero llevarte al famoso tema de la hoja en blanco, que se ha instalado como una especie como de, no sé cómo llamarlo, perdón, un fetiche, la famosa hoja en blanco, ¿no? Yo quisiera saber si para ti la hoja en blanco significa partir de cero, refundar, volver a repensar todo. Agustín Esquella ha dicho que no implica partir de cero la hoja en blanco. Carlos Peña dice que no habrá ni hoja en blanco, ni catástrofe, ni epifanía. ¿Qué es lo que hay cuando se habla? ¿O qué hablamos cuando hablamos de una hoja en blanco? Bueno, yo creo que la metáfora de la hoja en blanco se explica mejor mirando al momento en que surge esa metáfora. Porque la hoja en blanco es una forma de explicar la diferencia que existe entre modificar la constitución existente bajo los procedimientos establecidos por esa constitución y un proceso constituyente donde una asamblea o un cuerpo colegiado adopta una decisión sobre una nueva constitución. ¿Ah? La hoja en blanco surge para explicar esa diferencia, y eso es lo que voy a tratar de explicar. Y que también está relacionado con la pregunta anterior. La Constitución actual, para poder ser modificada, requiere en alguno de sus capítulos de 2/3 de los parlamentarios en ejercicio. Es un porcentaje sumamente alto. Y la Constitución se protege a sí misma. La Constitución impide o hace muy difícil que ella pueda ser modificada. Para poder modificarse, requiere de ese alto quórum, ¿cierto? Entonces, eso significa que si es que los 2/3 menos 1 de los parlamentarios en ejercicio quieren modificar algo, quieren, por ejemplo, reducir la iniciativa exclusiva del presidente de la República para darle al Parlamento más poderes, no va a poder hacerlo porque una minoría de 1/3 más 1 se opone. Perdona, dicho sea de paso, es lo que ha operado hasta ahora cuando se han querido hacer cambios y por eso también, perdona que te interrumpa porque creo que nos cerramos la pregunta anterior, por eso que los que dicen que no pasa porque el Congreso reforme, porque finalmente si el Congreso reformara, reforma bajo esas leyes que han sido justamente las que han impedido avanzar o que han hecho muy lento el avance, ¿no? Que ha durado mucho tiempo, estos 30 años, ha costado mucho avanzar para poder cambiar la Constitución precisamente por ese cerrojo, como le llaman algunos. Exactamente. Entonces, la Constitución actual funciona como un veto de las minorías, ¿cierto? Porque si es que esa minoría de 1/3 más 1 no quiere modificar la Constitución queda vigente, tal cual como está hoy día.
La hoja en blanco lo que explica es un proceso en el cual las minorías no pueden vetar en el sentido en que pueden hacerlo bajo el texto vigente. Esto quiere decir que si es que se reúnen amplias mayorías, pero que sin embargo no logran los quórums de los 2/3, no va a quedar el texto vigente, simplemente no va a haber acuerdo. Y ahí está la gran diferencia entre los 2/3 que se exigen para el proceso constituyente y los 2/3 que se exigen para reformar la Constitución vigente. ¿Por qué? Porque la Constitución vigente, si es que esos 2/3 no se reúnen, entonces queda el texto de la Constitución. El texto antiguo. Claro. En cambio, en el proceso constituyente, si es que esos 2/3 no se alcanzan a reunir, entonces no hay acuerdo respecto a esa norma en particular y habrá que solucionar con posterioridad qué es lo que se hace con aquello. Pero no queda el texto vigente de la Constitución de 1980. Esa es la gran diferencia. Y en tanto así se avanza. Pero ahí viene un tema. Por ejemplo, analistas de derecha como Gonzalo Cordero ponen la alerta en la hoja en blanco al decir lo siguiente. Dice, ok, si no se alcanzan los 2/3, bastará una minoría, es decir, 1/3 más un voto, para que, en definitiva, se pueda sacar de la Constitución, dice él, todo lo que esa minoría quiera. ¿Qué responde? Bueno, yo, de nuevo, yo creo que para responder esa pregunta hay que mirar la experiencia comparada. Nosotros estamos recién iniciando un proceso, después de un año de mucho conflicto, a pesar de que ese conflicto ha estado neutralizado por la pandemia. Ha sido un año difícil, ¿no? donde las posiciones políticas se han polarizado, y esto es natural en todo proceso constituyente, y en el cual, bueno, cada uno quiere defender su posición, incluso está dispuesto a llegar a extremos como los que tú me señalas, ¿cierto? Algo muy parecido le escuché en una entrevista que Pablo Longueira dio por ahí. Eso no es darse cuenta de la magnitud del proceso, porque lo que va a comenzar a partir del 25 de octubre, si es que los resultados son transparentes en relación a las encuestas que uno puede ver hoy día, es que se va a iniciar un proceso constituyente que tiene el propósito de redactar una nueva constitución, y esa constitución, entre muchas otras cosas, tiene que hacerse cargo de la tremenda crisis política en la que nos encontramos. Por lo tanto, ese proceso es una especie, uno podría ponerlo como una especie de terapia colectiva, ¿no? Es un momento en el cual nos vamos a reunir en una asamblea a través de nuestros representantes y el resto de la ciudadanía en este tipo de conversaciones, en cabildos, a través del ejercicio de la libertad de expresión, en las calles, donde sea necesario. Vamos a estar todos conversando sobre la necesidad de reconstituir nuestro pacto político. Y eso genera un tremendo incentivo para poder llegar a un resultado positivo, ¿no? Los representantes que van a estar en esa asamblea van a tener que darse cuenta muy temprano de que la magnitud de la tarea que se les ha impuesto es de carácter histórico. Ellos van a tener que redactar una constitución que permita que los chilenos se sientan incluidos en ese texto constitucional, ¿cierto? Que todas, a pesar de todas nuestras diferencias, podamos sentir que esa constitución nos pertenece. Si es que quienes entran a ese proceso entran con las lógicas binominales, como la que tú me mencionaste, ese proceso no va a resultar. Y el costo que no solo los representantes de esa asamblea van a tener que pagar, sino que el país completo va a tener que pagar por un fracaso de ese proyecto es inmenso. Hace poco estaba escuchando una entrevista que hicieron un profesor sudafricano sobre el proceso constituyente en Sudáfrica. Y una de las cosas que mencionaba es que a pesar de que habían grupos minoritarios que querían empujar sus posiciones hasta el máximo, a través de este proceso, poco a poco, se fueron dando cuenta de la importancia de la función que ellos desempeñaban y de la importancia de llegar a un acuerdo. Es muy distinto cuando Longueira, por ejemplo, da una entrevista o ni siquiera proyecta su imagen hablando de lo que va a ser este proceso constituyente, a cuando los constituyentes se encuentran reunidos en la misma asamblea, cuando se encuentran reunidos en comisiones discutiendo temas específicos, cuando reciben a distintos representantes de la ciudadanía para procesar estos temas, es decir, cuando este proceso comienza a transformarse en un diálogo, en una conversación que requiere llegar a un resultado. Ahí las cosas van cambiando mucho. Claro, ahora, John, de todas maneras, perdona que te interrumpa, de todas maneras, para dejarle claro también a nuestra audiencia,
virtual, es el hecho de que no se trata de refundarlo todo, o sea, aquí que no vamos a inventar la rueda, o sea, aquí hay cosas que se recogen de del texto anterior, por ejemplo, no sé, te pongo un ejemplo que se pone a veces, ¿no? Es decir, no vamos a volver a la situación que ocurrió antes de 1973, en que bastaba con que la primera mayoría, ¿no es cierto?, fuera ratificada en una elección presidencial, pongo un ejemplo, ¿no? Y la primera mayoría fuera ratificada por el Congreso de esa elección presidencial. O sea, hoy día tenemos la segunda vuelta, es decir, hay muchas cosas que se van a mantener, pero vamos a un punto que me parece súper importante tocar, que es este famoso tema del Estado subsidiario, ¿no? Es decir, los que se oponen a esta Constitución dicen que la Constitución de 1980 tiene implícita la presencia, ¿no?, de un Estado subsidiario, es decir, un Estado que participa solo cuando los privados no pueden hacerlo. En contraste con lo que dice otro sector, que es un sector, digamos, que está con el apruebo, que dice lo que tenemos que instalar aquí, dice ese sector, es un Estado solidario. Pero ¿es uno o lo otro o qué? ¿Qué es lo que va a surgir de esta discusión, dirías tú, John? Bueno, eso yo no me atrevería a pronosticar un resultado. Lo que sí hay que tener algún grado de claridad en este punto es que hay incertidumbre sobre cuál va a ser el contenido de esa Constitución, porque hoy día ni siquiera sabemos quiénes van a ser nuestros representantes. No sabemos cuál va a ser el resultado de la elección de esos representantes. Y probablemente el resultado de esa elección va a determinar, va a definir cuáles van a ser las ideas que van a tener más fuerza dentro del proceso constituyente. Pero no hay que olvidar que el propio proceso está sujeto a reglas, ¿no? A reglas que ya fueron acordadas y que fueron incorporadas en la Constitución vigente, ¿no? No olvidemos que es la Constitución vigente la que determina cómo este proceso constitucional se va a desarrollar. Y dentro de esas reglas hay una regla, tú dijiste la de la hoja en blanco, hay otra regla que es complementaria a la de la hoja en blanco, que requiere de un quórum de 2/3 para poder introducir disposiciones en esa Constitución. Claro. Y eso significa que va a ser necesario lograr grandes acuerdos para poder incorporar, por ejemplo, la idea de un Estado solidario, o, por el otro lado, eventualmente mantener o reforzar la idea de un Estado subsidiario. Todo va a depender, como te digo, entonces, del resultado de esa elección, pero por supuesto que como va a estar determinado por la regla de los 2/3, todo indica que esta va a ser una constitución de consenso, más que una constitución que exprese los deseos de una minoría, ¿no? Y en ese sentido, uno podría pronosticar, ya te decía que no quisiera hacerlo, No, por supuesto. Quienes van a ser los representantes de esa asamblea no van a ser tan distintos a quienes normalmente nos representan en el Congreso. De todas maneras. En ese sentido uno podría llegar Sí. a la conclusión de que acuerdos entre esos grupos de personas van a ser los que van a estar ahí en disputa, y por lo tanto se podría llegar a alguna solución intermedia, supongo. De todas maneras, John, de hecho, quiero pasar una pregunta súper clave, que son las demandas sociales, que tú lo planteaste al comienzo, pero antes de eso, eso es lo que entiende Pablo Longueira, si no, Pablo Longueira no estaría por el apruebo. Pablo Longueira entiende que la permanencia de los valores y de las ideas de su sector se juega en los constituyentes. Ahí va, porque ahí va a estar dependiendo la correlación de fuerzas de cuánto exista para cada sector. Pero eso, bueno, está por verse. Lo que te quiero preguntar, porque vamos a pasar en unos minutitos a las preguntas del público, pero, a ver, tú hablaste de que la Constitución es una suerte de bisagra, ¿no es cierto?, entre el Estado y las demandas sociales. Y yo quiero preguntarte, esas demandas sociales que tienen que ver con mejor salud digna, con una educación también digna, ¿no es cierto?, de mayor igualdad, de mayor calidad, en fin, el derecho a el trabajo, la previsión, una previsión también digna, la vivienda, ¿son derechos que debieran estar consagrados en esta Constitución? Te lo pregunto porque no todas las constituciones establecen, y constituciones modernas y democráticas del mundo establecen los derechos sociales. Y si eso, ¿no crees tú que puede también traer el riesgo de que la gente tenga demasiadas expectativas respecto de lo que esta Constitución como cuerpo puede dar? Sí. A ver, acá cada uno de nosotros tiene sus posiciones políticas, cada uno de nosotros tiene sus preferencias por lo que quisiera que esa Constitución contenga o no contenga, ¿no?
Si tú me preguntas a mí como ciudadano, ¿qué es lo que yo quisiera? Bueno, yo evidentemente que quisiera una constitución que contenga un principio de la solidaridad y que además resguarde debidamente los derechos sociales. Derechos ¿De qué sociales forma, cuando tú dices que los recuerde debidamente, de qué forma? en el sentido de que los derechos sociales no sean entendidos o no sean, su provisión no responda a la capacidad económica de cada persona, como funciona hoy día, ¿no? Donde dependiendo del lugar donde nacimos, vamos a recibir una educación, una salud o una previsión social determinada. Los derechos sociales deben ser garantías universales que permitan que todos los ciudadanos puedan acceder a ellas en igualdad de condiciones. Eso es lo que yo veo. Y si no acceden, tú podrías decir la Constitución está violando un derecho fundamental, por ejemplo, ¿no? Eso esa es la Constitución que a mí me gustaría. Aunque eventualmente tú igual lo podías decir con la actual Constitución, ¿o no? Bueno, ahí está. Lo que pasa es que eventualmente uno podría decir eso con la actual Constitución. El problema es que la experiencia nos demuestra que finalmente eso no puede hacerse, porque la Constitución tiene un conjunto de trabas que hacen eso imposible. Entonces, cuando como el tratamos, Tribunal Constitucional, por ejemplo. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional es la última barrera de una serie de otras barreras que se imponen con anterioridad para poder transformar ese tipo de cuestiones. Entonces, si bien es cierto, claro, si uno lee esta Constitución, la Constitución vigente, viniendo de otro país, probablemente va a decir, bueno, acá no hay grandes obstáculos para poder hacer todo lo que tú me estás diciendo. Sin embargo, cuando uno mira el proceso político, se da cuenta que sí existen esas barreras y que durante todo este tiempo ha sido muy difícil poder transformar la cuestión de los derechos sociales. Entonces, desde una perspectiva personal, a mí me gustaría una constitución en la cual los derechos sociales fueran reconocidos y tuvieran este carácter universal. Sin embargo, bueno, el proceso constituyente es el que en definitiva va a tener que resolver esta cuestión de acuerdo a las mayorías que participen de ese proceso, ¿no? Totalmente. Sí, John, me reservo la última pregunta para pasar la pregunta que yo te quiero plantear, para pasar la pregunta de las personas que están participando. El famoso tema del derecho de propiedad, que también se plantea, ¿no es cierto?, como uno de los puntos polémicos. El economista Guillermo Larraín dice que este tiene nombre y apellido, derechos de agua y pertenencias mineras. Yo te pregunto, ¿hay razones para pensar que el derecho de propiedad pueda estar en peligro? ¿Debería la Constitución, esta nueva Constitución, definir, por ejemplo, el agua como un derecho básico, esencial para la vida? Bien, el derecho de propiedad, si es que uno mira, por ejemplo, la Convención Americana de Derechos Humanos, va a ver que el derecho de propiedad está ahí reconocido, ¿no? El derecho de propiedad es un derecho que está reconocido en tratados internacionales sobre derechos humanos. Es un derecho que también ha estado reconocido a lo largo de los textos durante nuestra historia constitucional. Y a partir de eso uno podría llegar a pronosticar que lo más probable es que una nueva constitución va también a reconocer el derecho a la propiedad. La pregunta es cómo se reconoce ese derecho a la propiedad, ¿no? Porque la Constitución de 1980, si es que uno la lee y ve cómo está redactado el derecho a la propiedad, se va a dar cuenta que hay una tremenda ansiedad por parte del constituyente de resguardar ese derecho de la mayor manera posible. Y es solo la cantidad de espacio que el derecho de propiedad ocupa en la Constitución la que nos indica, la que demuestra esa ansiedad. En relación al resto de los derechos, ¿cierto?, que son declaraciones muy generales, el derecho de la propiedad tiene una cantidad de regulación que no corresponde a una Constitución. El tema del derecho a la propiedad, yo creo que va a estar reconocido en la Constitución, es cómo el derecho a la propiedad se relaciona con su función social. Porque la propiedad no solo es el producto de la capacidad de un individuo de poder producir y desarrollar actividades, en fin, sino que el derecho de la propiedad también tiene un elemento social, porque la propiedad solo puede producirse con el trabajo de todos. Entonces, el derecho a la función social, que incluso está reconocido en la Constitución actual, podría ocupar una posición más protagónica en una Constitución futura. Eso también va a depender de lo que tú me preguntabas hace un rato atrás, sobre la importancia del principio de la solidaridad, sobre qué va a pasar con la subsidiariedad, porque la Constitución es un texto que debe leerse en su conjunto. Entonces el derecho de propiedad, si es que uno, por ejemplo, reproduce la forma en que está redactado en la Convención Americana de Derechos Humanos, se va a dar cuenta que es una cosa muy reducida. La pregunta está después cómo ese derecho a la propiedad se relaciona con otros principios que están incorporados en la Constitución. Y ahí está el tema del agua que te planteaba, por ejemplo. Bueno, el tema del agua es fundamental. Si es que uno, por ejemplo, ve
todas esas demandas que no han logrado ser satisfechas a lo largo de este tiempo, el reclamo por el reconocimiento de un derecho humano al agua, ha sido uno de aquellos que ha estado en la palestra. Y a mí, mi impresión es que hoy día hay un consenso importante en torno a modificar de manera muy sustantiva el régimen de propiedad del agua que existe en nuestro sistema jurídico, y del cual depende, por supuesto, la forma en que está establecido en la Constitución. Perfecto. John, vamos a las preguntas. Mira, Gonzalo Torres pregunta, digamos, la pregunta ya la contestaste de alguna manera, que es cómo esta nueva Constitución va a ser capaz de asegurar derechos sociales como educación, salud, previsión social, en fin. Pero me quiero quedar con una pregunta que hace él también y que quedó ahí como en el aire, y es, ¿cómo hacerse cargo de las expectativas? Porque el sector que lidera el rechazo, digamos, digamos, no solo economistas, estoy hablando en general de analistas, ¿verdad? Dicen que se está generando aquí una súper expectativa. Entonces, ¿cómo regular aquello y cómo ves tú esa discusión? Yo creo que es un tema importante, ¿no? La Constitución es un punto de partida. Nosotros con la Constitución de 1980 hemos comprobado cómo esa Constitución se transformó en un tremendo obstáculo para poder realizar transformaciones, entre otras cosas, en materia de derechos sociales. Por lo tanto, lo que uno debiera pensar en una Constitución futura, para que se haga cargo de ese problema, es que esa Constitución tiene que funcionar, no puede funcionar de partida como un impedimento para que en el proceso político nos hagamos cargo de cuestiones tan relevantes como los derechos sociales, ¿cierto? Y en ese sentido, uno no tiene que refrendar aquellas posiciones que dicen la Constitución no hace nada, no se hagan tantas expectativas porque con una nueva Constitución nada se va a modificar. Eso no es cierto. La Constitución de 1980 nos demostró que a través de ese texto se protegió un sistema económico determinado, ¿no? Una nueva Constitución tiene que permitir que a través de los procesos políticos, que a través de las mayorías que sean elegidas democráticamente, podamos resolver cómo queremos distribuir los recursos económicos, cómo queremos distribuir el poder, cómo queremos que el Estado se relacione con los pueblos indígenas, y que eso no sea una imposición que venga dada en la Constitución. Ahora, la Constitución no va a resolver todo eso directamente, por supuesto que no, pero la Constitución es el punto de partida para que todas esas cosas puedan eventualmente ser resueltas. Claro, es que hay una pregunta de Valeria del Campo, porque es muy, digamos, importante en el sentido de lo que tú señalas, porque ella dice, ¿cómo redactar una Constitución que se mantenga vigente en el tiempo? Porque estamos pensando que esta es la Constitución para los próximos 30 años, a lo menos. Pero el punto acá es cómo logramos que eso sea posible, y si es que debiera ser, como dicen algunos, una Constitución mucho más minimalista, con grandes enunciados, o al revés, debiera estar mucho más claro, como es esta actual Constitución, para que quede claro respecto a lo que tú señalas. Esta Constitución, en temas, por ejemplo, como el derecho a la salud, establece claramente el rol de los privados y el rol de la salud pública. Y si tú en Chile quisieras establecer un sistema como en Gran Bretaña, ¿no es cierto?, un sistema nacional de salud, no puedes, porque la Constitución establece claramente que aquí hay dos sistemas y usted elegirá el que a usted le parezca mejor. Pero por eso te pregunto, ¿cómo debiera ser para estos 30 años, ¿no?, o el tiempo que se proyecte? Sí, es interesante la pregunta, porque las constituciones surgen a través de los procesos revolucionarios que se desencadenan hacia fines del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, en Europa, Estados Unidos, y los procesos de independencia en Latinoamérica, ¿no? Y en un comienzo las constituciones son pensadas como textos que deberían permanecer a lo largo del tiempo, mientras más tiempo mejor, ¿no? La única constitución que ha cumplido con eso, con muchas dificultades, es la Constitución de Estados Unidos, ¿no? Hoy día somos testigos de los tremendos problemas que significa mantener un texto del siglo XVIII en términos electorales, ¿cierto? La práctica constitucional, sin embargo, ha demostrado que las constituciones se van modificando de manera mucho más mucho más rápida que lo que originalmente se creía o se quería. La pregunta es si es que, por ejemplo, nuestra generación, la que va a redactar esta constitución, va a poder obligar a la generación siguiente a que se sujete a esta constitución. Las cosas cambian tan rápido, la tecnología se desarrolla de una manera tan fuerte, que cuesta predecir qué va a hacer de nosotros en 40 años más.
y si es que vamos a poder redactar una constitución que va a seguir vigente en los próximos 40 años. Pero uno, para poder responder a esa pregunta, y si es que uno quisiera que efectivamente una constitución se proyecte en el tiempo, bueno, todo indica que esa constitución debe tener la flexibilidad suficiente para que las transformaciones sociales puedan producirse a través de los mecanismos establecidos en esa constitución. Y eso significa, de nuevo, habilitar, permitir que el proceso político pueda desarrollarse libremente y sin trabas, sin obstáculos. Es decir, eso significa darle a la democracia, darle a la regla de las mayorías la fuerza suficiente para que a través de los principios democráticos podamos resolver nuestras diferencias. John, nos queda una pregunta, bueno, muchas preguntas. Yo quiero pedirle también disculpas a los que han intentado también hacer llegar sus propias preguntas, porque no tenemos lamentablemente el espacio y el tiempo. Pero hay una que te quiero plantear, porque dice Maximiliano Fernández, ¿qué tan representativa podría ser una convención mixta o asamblea constituyente? ¿Cómo se podría garantizar una instancia ciudadana y no un espacio más para los mismos políticos de siempre? Bueno, originalmente, del acuerdo que salió el 15 de noviembre de los partidos políticos, se estableció que la composición de la Convención Constitucional o la designación de los representantes de la Convención Constitucional se iba a sujetar a las mismas reglas con las que se eligen a los diputados en la Cámara de Diputados. Y eso, bueno, eso produjo bastantes problemas, porque en principio eso sí iba a significar que la composición de esa convención iba a ser bastante similar a la composición de la Cámara de Diputados. Y este era un proceso que tiene su origen no en la clase política. Este no es un proceso impuesto verticalmente, sino que este es un proceso que se activa desde las bases, que obligan a la clase política a tomar estas medidas y a procesar el conflicto y la crisis, ¿no? Sin embargo, y por eso mismo, durante el transcurso de tiempo, desde el acuerdo del 15 de noviembre hasta ahora, se han hecho varias modificaciones a la composición o a la forma de elegir a esos representantes. La más importante que se ha producido hasta el momento es la paridad de género. Esa convención va a estar compuesta en un 50% por hombres y en otro 50% por mujeres. Por otro lado, se encuentra hoy día en tramitación reformas constitucionales que buscan asignar cuotas para los pueblos indígenas. También se está discutiendo la importancia que tiene que los independientes puedan competir en este proceso en mejores condiciones de las que compiten para el proceso de elección de diputados. Entonces hay una serie de instrumentos que se están utilizando para garantizar que esta convención sea suficientemente representativa. Ahora, hay otra cosa que yo quisiera rescatar de la pregunta, que está relacionada con los procesos informales de la creación de la Constitución. Porque los procesos formales son los que están establecidos en la reforma constitucional y que establecen que esa nueva Constitución va a ser redactada por el órgano que nosotros escojamos en el próximo referéndum y que va a tener que terminar con una Constitución. Pero paralelo a ese proceso formal, este proceso va a ocurrir durante un gobierno democrático. Y esto es inédito en nuestra historia. Esto va a permitir que los derechos y las libertades que se aseguran en un sistema democrático, como por ejemplo la libertad de expresión, como por ejemplo el derecho a la reunión, como por ejemplo la libertad de prensa, van a estar plenamente activados. Y por lo tanto, como ciudadanos, vamos a tener la posibilidad de manifestarnos, vamos a tener la posibilidad de expresarnos y de poder influir a través de la formación de la opinión pública en el proceso formal que se va a estar desarrollando paralelamente. Y en ese sentido, este proceso constituyente da garantías o al menos genera incentivos para que exista un tipo de participación sumamente potente, a diferencia de lo que ha ocurrido en otros procesos a lo largo de nuestra historia constitucional. Eso es una muy buena noticia, diría yo. De todas maneras, mira, nos queda un poquito de tiempo. Estoy tratando de encontrar algunas preguntas, John, para poder cerrar ya con esto último. Por supuesto que están, yo diría que la mayor parte, esperemos que la mayor parte de las inquietudes están respondidas, ¿no? Pero sigue siendo, fíjate, yo diría, acá estoy leyendo otra pregunta de Christopher da Silva, dice, se habla de los 2/3, pero decir esto no significa que las minorías sigan teniendo la representación débil nuevamente.
Que las minorías sigan teniendo, perdón. Que las minorías sigan teniendo una representación, dice débil nuevamente, no sé, dice en el caso de España las minorías, dependiendo de cómo haya sido el partido ganador, más o menos parlamentarios pueden no tener poder de decisión, no sé, estoy tratando de entender lo que quiere explicar. Lo que pasa es que se llega a este acuerdo. Yo creo que, a ver si yo trato de interpretar lo que dice, en el fondo, lo que tú explicaste muy bien al comienzo, si tuviéramos que reformar la Constitución con el Congreso que tenemos hoy día, un tercio va a decidir, es decir, basta que 2/3 menos un voto quieran cambiar, no se puede, porque basta que un tercio más un voto no quiera cambiar la Constitución y sigue la Constitución actual. Se idea este mecanismo, que es que si no están de acuerdo los 2/3 para crear una nueva Constitución, bueno, tendrá que esa materia que no se acordó tendrá que ser objeto de una ley, ¿verdad? Se ha puesto ahí el ejemplo del Banco Central, como diciendo, ¿cómo? Si no nos ponemos de acuerdo 2/3, el Banco Central va a tener que ser una ley, su autonomía, que va a tener que ser modificada cada vez que cambie el color político y las mayorías en el Congreso. Entonces, nuevamente, el tema del tercio, 2/3 genera mucha inquietud en algunos sectores, sí. Pero fue la fórmula que se encontró, ¿no, John? Sí, sí. ¿Qué es lo que pasa? Ahí hay que distinguir, ¿no? entre materias que son esenciales en una constitución y sin las cuales uno podría decir, bueno, si es que esas materias no son incorporadas en una constitución, este es un proyecto fallido, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, si es que no se ponen de acuerdo con cuáles son las facultades del presidente de la República? ¿Significa que eso va a tener que estar regulado por ley? O simplemente si es que no son capaces de ponerse de acuerdo con la forma de gobierno. Eso es una cuestión sustantiva. ¿Cómo resolvemos eso? Y bueno, nuevamente, el proceso constituyente, y acá vuelvo a una pregunta que me hiciste antes, el proceso constituyente tiene sus propios incentivos para que esto sea, para que sea un éxito y no sea un fracaso. La envergadura de la tarea que van a tener los constituyentes, la importancia que esa constitución va a tener para el futuro de Chile, la importancia además que tiene para hacerse cargo de la crisis constitucional en la que nos encontramos atrapados, son incentivos bastante importantes para que los constituyentes puedan ponerse de acuerdo en resolver cuestiones tan fundamentales como esa. Ahora, si hay otras cosas que no son capaces de ponerse, que no pueden ponerse de acuerdo simplemente, pero que no son esenciales, como por ejemplo la forma de gobierno, bueno, esas cosas quedarán entregadas a la regulación legal. Y eso yo también reduciría el dramatismo, porque no creer en los procesos democráticos para resolver cuestiones importantes es no creer en la democracia, Y por otro lado, si es que en el futuro hay ciertas reglas que no fueron incorporadas en la Constitución y nos damos cuenta de que esas reglas son sumamente importantes, la Constitución está abierta, las constituciones pueden ser reformadas y con el tiempo esas normas que no quedaron incorporadas en el proceso original perfectamente pueden incorporarse. Así que yo bajaría el dramatismo de ese tipo de problemas, porque hay incentivos para que no se produzcan, y por otro lado hay mecanismos para que esos sean resueltos con posterioridad al proceso constituyente. Claro, lo que pasa es que el tema del Banco Central se ha puesto como una alerta, ¿no? Porque se defiende su autonomía, y si esto se cambiara, se dice, sería como, no sé, pues generar una inestabilidad económica, política, desde todo punto de vista, o desde lo que por lo menos hemos conocido en nuestro país, ¿no? Entonces se ponen ejemplos de otros países como Venezuela, etcétera, por eso te lo planteaba. Pero tú dirías que ese tema podría, o sea, se ha sobredimensionado quizás ciertos aspectos relativos a temas que pueden causar polémica, ¿no? Dentro de la Constitución. Sí. Pero quisiera, sí, perdón, John, es que sí, quisiera cerrar, porque ya ahí se nos va acabando el tiempo, porque, a ver, constitucionalistas como Fernando Atria han hablado de los famosos cerrojos que tiene esta actual Constitución, y uno de ellos es el Tribunal Constitucional. O sea, cuando se quiso cambiar, darle al CERNAC mayores poderes, ¿no es cierto? Esto que se llamaba los dientes del CERNAC, para que realmente pudieran, a través de sus acciones, poder ser sancionadas las empresas que cometían abusos contra los consumidores, en fin. Esto llega al Tribunal Constitucional y finalmente el Constitucional no da luz verde a esas modificaciones. Pero también han puesto desde el otro lado
es decir, desde el sector del rechazo, cómo el Tribunal Constitucional sí ha sido positivo. No sé, por ejemplo, me acuerdo que Marcela Cubillos ponía el ejemplo de la gratuidad en la educación, cuando la gratuidad solo se quería para las universidades del CRUCH, y cuando esa justamente fue gracias, decía ella, al Tribunal Constitucional que se permitió que universidades privadas pudieran tener acceso a la gratuidad también. Entonces, ¿cómo ves tú el factor Tribunal Constitucional? Para ir cerrando. A ver, yo creo que acá hay un elemento que hay que resaltar a propósito del Tribunal Constitucional, y que se refiere a qué es lo que el Tribunal Constitucional está protegiendo. Hay un principio que es el principio de la supremacía constitucional, que probablemente, lo más probable es que va a estar incorporada en esta nueva Constitución también. La Constitución es la pirámide del ordenamiento jurídico, es la norma fundamental, es la norma más importante. Y en ese sentido determina el contenido del resto del ordenamiento jurídico, y determina también la forma a través de la cual ese ordenamiento jurídico se produce. Y el Tribunal Constitucional vela por el principio de la supremacía constitucional. Es decir, el Tribunal Constitucional verifica, entre otras cosas, que la ley se ajuste a lo que la Constitución establece. Cuando hay un Tribunal Constitucional que funciona para proteger una Constitución que ha sido entendida por la gran mayoría como un texto impuesto por una dictadura militar para resguardar un sistema determinado, ese Tribunal Constitucional funciona para resguardar esa Constitución. Entonces, evidentemente que en ese contexto el Tribunal Constitucional es un cerrojo, como o una trampa, en las palabras de Fernando Atria, cuyo propósito es resguardar ese sistema. Pero ¿qué pasa cuando hay una Constitución que sentimos todos, que es el producto de un proceso democrático, en el cual nuestras visiones fueron representadas debidamente, y que sentimos como legítima? A lo mejor vamos a querer que ese texto constitucional sea resguardado, porque sentimos que es el producto de un proceso justo. Y en ese sentido, el Tribunal Constitucional, cuando verifica el principio de la supremacía constitucional, estaría resguardando una Constitución que es distinta a la que está resguardando en el proceso, en la Constitución, tratándose del sistema constitucional vigente. Eso es una cosa. Y por otro lado, si es que una nueva Constitución lo que va a querer resguardar es el proceso democrático, en el sentido de que las decisiones que son relevantes para la vida en común deben adoptarse por los procesos democráticos, es muy problemático que haya un Tribunal Constitucional que tenga la capacidad de controlar preventivamente el contenido de la ley. Porque el tipo de análisis, y esta es una discusión que no existe, que no se da solo en Chile, esta es una discusión que se da en la literatura comparada, ¿no? Los tribunales constitucionales funcionan muchas veces utilizando los mismos criterios de raciocinio que utilizan los parlamentarios para tomar sus decisiones. Entonces, ¿por qué tenemos que entregar a un tribunal constitucional que no es una institución representativa, el poder para decidir algo que ya debió haber sido decidido, y que de hecho fue decidido por un órgano esencialmente democrático, ¿no? Y esa claro, es una discusión y es válida que se dé. Yo creo que los dos puntos tienen que ser cotejados. Bueno, en otros países, sí, termina, por favor, John. Por esto, sí, por ejemplo, está la posibilidad también de quórums elevados que se establecen dentro del Tribunal Constitucional para que declaren, por ejemplo, la inconstitucionalidad de una ley. Si es que 9 de los 10 ministros consideran que la ley es inconstitucional, bueno, entonces hay un antecedente de que hay un problema, ¿no? Y en ese caso, bueno, son 9 de 10. Algo claro. Hay, ¿no? Esas son fórmulas que se han encontrado para hacerse cargo de estos problemas, porque eventualmente, bueno, del Congreso podría emanar una disposición inconstitucional, y si queremos defender esa Constitución, que es un texto preciado, un texto al que le damos valor, bueno, establezcamos un mecanismo intermedio que no abuse de su poder y que permita detectar en casos sumamente graves inconstitucionalidades. Por supuesto, había quienes señalaban que, ojo, que, por supuesto, lo sabemos, el Tribunal Constitucional no es que lo instala la Constitución del 80, fue creado en 1970, si mal no recuerdo, ¿no es cierto? Sí, pero el Tribunal Constitucional creado por la reforma del año 1970 es un tribunal con mucho menos competencias que el Tribunal Constitucional del texto de 1980. Son dos órganos distintos.
Es la pregunta, o sea, lo que se discute es en qué derivó el Tribunal Constitucional, cómo se eligen a sus miembros, cómo se convirtió finalmente en una tercera cámara para aquellos que plantean esa tesis, cómo se distribuye, ¿no es cierto?, el poder dentro de sus integrantes. Y en otros países no hay Tribunal Constitucional, es la Corte Suprema la que dirime finalmente cuando existen, digamos, visos de inconstitucionalidad, como dices tú. La última pregunta ahora sí. Pablo Dawson dice así: ¿la Constitución de qué país crees que es un buen referente para aplicar en base a lo que han sido sus resultados? Estoy leyendo textual. Mira, de nuevo, los procesos constituyentes son el producto idealmente, ¿no? Si es que un proceso constituyente es exitoso es porque ese proceso constituyente permitió que un grupo humano pudiese por sí mismo decidir cuestiones que son fundamentales para ese grupo humano. Y en ese sentido yo no creo que uno pueda recoger un texto ideal, porque esos textos también van a ser el producto, el resultado, idealmente, de lo que ese otro grupo humano desea para sí mismo. Yo creo que acá lo que es importante es que el texto que salga de ese proceso constituyente pueda efectivamente ser sentido, y acá estoy utilizando una expresión que parece subjetiva, pero que también tiene un elemento colectivo, porque podemos sentir colectivamente que algo nos pertenece, y en ese sentido la uso, un texto que sea sentido como algo que nos pertenece a todos, y en el que nos sentimos representados a pesar de nuestras diferencias. Y ese puede ser un texto imperfecto, no importa, yo creo que acá es más importante la legitimidad del texto mismo que su coherencia o que sea el producto del reflejo de una larga reflexión constitucional. Acá lo importante es darnos algo que sintamos que nos pertenece a todos y que podamos ir mejorando en el camino si es que tiene incoherencia, que podamos ir transformando en la medida también de nuestras propias transformaciones, en ese sentido que sea el reflejo o lo más parecido a lo que como grupo humano somos los chilenos. Bien, pues John, queremos darte las gracias porque creemos que esta conversación, esta capacidad para poder ir acercándonos a entender por qué es importante la Constitución que nos rige y desde tu punto de vista por qué es importante cambiarla cuando quedan apenas 20 días para el plebiscito. Bueno, es un ejercicio tremendamente necesario. Entendemos que no están todas las preguntas respondidas. Por favor, perdónennos porque no tenemos el tiempo, lamentablemente, para poder escucharlos y leerlos a todos. Van a quedar muchas cosas en el camino, pero vamos a pensar que van a seguir habiendo estas instancias. Y de paso, yo quiero dejar los invitados para mañana a las 6 de la tarde, porque va a haber otra conversación con mi compañera colega Connie Santamaría. Ella va a estar conversando con la abogada y doctora en Derecho Natalia González para profundizar en las razones de la opción rechazo. Así que yo me despido. Muchas gracias, John, y gracias también a la Universidad Técnica Federico Santa María. Muchas gracias, Mirna, y también quiero agradecer a la universidad por esta invitación. Muchas gracias.